Mauricio Novoa. Señor Novoa, muchas gracias por estar acá una vez más. Encantado de estar aquí. Siempre bien terminar la semana mirando nuestro país con una perspectiva que vaya un poco más que los últimos años. Y yo quería que nos diga una palabra sobre la corrupción desde los inicios de nuestra república o nuestra independencia. Hace poco leía las memorias del primer presidente de la República del Perú, José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, mariscal, que algunos quisieran poner su imagen junto a la de Bolívar y San Martín en el Congreso de la República. He escuchado decir eso de historiadores importantes, ¿eh? Pero que escribió unas memorias 30 años después de los años 20, los años 50, en donde dice horrores sobre los fundadores de nuestra república y les reprocha todo tipo de cargos morales, venalidad, aprovechamiento del cargo. Es decir, cuando uno lee esas memorias, yo no sé cuánto valor tenga para un historiador como objetividad, pero ¿qué es lo que ha pasado con el origen mismo de nuestra república y la relación con la captura del Estado con motivaciones patrimoniales y venales? Mira, yo creo, primero, encantado de estar aquí, Gracias, Fernando. Mauricio. Yo creo que lo más importante en esto es entender que la corrupción, como cualquier otro concepto, es un concepto que no es permanente, digamos, cambia en la historia, ¿no? De la misma manera que la idea de libertad, la idea de justicia no es la misma. Entonces, lo que se entendía como corrupción en el siglo XIX no es lo que se entendía como corrupción en la primera mitad del XX, a veces en las primeras décadas del XX, y ciertamente no es lo mismo que entendemos como corrupción hoy. Lo que quiere decir es que eran más laxos en el siglo XIX, que la gente consideraba más natural que uno se sirva de la caja del Estado. Depende cómo tú lo entiendas. En el virreinato, cuando se empieza a estudiar a profundidad en el virreinato y en todo el mundo antiguo, los cargos se compraban, ¿no? En Francia, en Inglaterra, etc. No era una compra en el sentido, digamos, venal, que tú te aprovechabas de eso, sino era una especie de contribución al Estado para que tú puedas ejercer ciertos cargos. Esto, visto a los ojos de hoy, es una barbaridad. Sí. Títulos nobiliarios también en ese momento, ¿no? Sí, a través de, como te digo, no era una transacción como la entendemos hoy, porque nosotros entendemos las transacciones desde la perspectiva de personas en el siglo XXI. La idea de comercio, incluso de libre comercio, es muy distinta en el siglo XVI, en el XVIII, en el XIX y el XX. Entonces, ahora, dicho esto, creo que es un fenómeno que es fascinante y que además, precisamente habiendo escuchado a una persona experta en gestión pública, a un analista, te da mucho que pensar esta situación que hemos visto descrita de la situación judicial de los presidentes de la República, porque en realidad es una situación que está acompañada con literalmente miles de funcionarios públicos igualmente enjuiciados y encausados con carpetas fiscales por miles de delitos que probablemente en los años 80 no eran considerados delitos. Como lavado de activos, que no existía, ¿no? Y yo te diría cosas incluso mucho más prosaicas. Hoy día tú tienes al primer ministro acusado por colusión agravada porque una hermana, me parece que es de una anterior pareja de él, está trabajando en el Ministerio de Trabajo, me parece, ¿no? En Chile, por ejemplo, el ministro de Economía, Nicolás Grau, tiene un hermano trabajando en el Estado, una cuñada trabajando en el Estado y un primo trabajando en el Estado. No tiene ninguna carpeta fiscal. Chile es puesto en el ranking... Tiene segundo o tercero, creo. En el ranking de corrupción 27, el Perú es 101. Entonces, creo yo que, y esto es una hipótesis de trabajo, que hace falta mirar estos últimos 20 años y estas, digamos, acusaciones fiscales de presidentes de la República. Otra vez, no quiero ni generalizar
la naturaleza de las acusaciones ni entrar al detalle de las mismas, ni tampoco quiero generalizar los miles de funcionarios enjuiciados hoy día en el Perú, ni analizar la naturaleza específica de las mismas, pero es un fenómeno que nos lleva a pensar cuántas cosas son corrupción, incluso en términos internacionales. Ciertamente lo del ministro Otárola no es corrupción en Chile, tampoco lo es en Francia, tampoco lo es en Estados Unidos, probablemente tampoco lo sea en el Brasil. Y tampoco lo sea quizás acá, veremos lo que la justicia decide, ¿no? Es que sí existe un tipo de... sí existen normas de incompatibilidad, ¿no? Entonces, ¿y cuántas cosas el sistema político ha decidido que sean corrupción? Entonces, porque si tú miras el fenómeno, digamos, el foco o buena parte del foco de la política post-fujimorista se centró en censurar la acción de gobierno. Pilar Macetti fue, digamos, renunció por comprar patrulleros. Y voy a aclarar, por el intento de comprar patrulleros. La consecuencia de esa investigación, que fue obviamente una investigación muy sonada, no terminó en un informe que nos dijera si así no se deben comprar patrulleros, ¿cómo se deben comprar? Eso no fue algo de interés, porque el objetivo del caso de Pilar Macetti, como cientos de casos de otros ministros que han corrido una situación similar, no ha sido mejorar nuestra forma de comprar, ni mejorar nuestros sistemas de compras, ni redefinir nuestros estándares de corrupción, sino ha sido básicamente, y otra vez esta es una hipótesis de trabajo, ha sido eliminar enemigos políticos. Entonces, así como digamos, en este caso, si ves a los presidentes todos con carpetas fiscales y a los funcionarios, miles de funcionarios con carpetas fiscales, en este sentido, digamos, lo accesorio, los funcionarios están siguiendo la suerte de lo principal. Pero creo que cabe pensar, y quizás es el reto de este momento y en esta coyuntura, en medio de protestas, en medio de una crisis de representación, de una crisis política, de una crisis de ejecución del gasto, pensar cuántas cosas se han vuelto corrupción porque significaba un arma muy eficiente de atacar rivales políticos, y cuáles cosas sí son corrupción. Porque ciertamente el caso de tener un hermano, o sea, alguien muchísimo más cercano que esta señora vinculada con Otárola, que no sea eso, ni represente ninguna incompatibilidad en Chile, que es puesto 27 en términos de corrupción, y en el Perú, puesto 101 sí, creo que nos debería llevar a pensar en hasta qué punto debemos replantear eso, porque la coda de esto es que nosotros estamos en una crisis que es muy particular, porque es una crisis única en la historia del Perú, en donde el problema no son los fondos públicos. Nos hemos acostumbrado a que todos los años el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales devuelven dinero. Sí. Quien nos ha hecho algunas precisiones sobre el fenómeno de la corrupción en el Perú, utilizado para perseguir a los adversarios políticos y sin un foco puesto en la eficiencia de la gestión pública. Pese a lo que usted dice, desde el año 2016 tenemos el choque mayor, que significa las revelaciones de Odebrecht, empresa brasileña que ha tenido mucha presencia económica en nuestro país y que confiesa que ha pagado a empresas y funcionarios públicos. Es sin precedentes lo que significa Odebrecht en el Perú. Han habido grandes escándalos en el pasado, incluido en el 2019, pero por la continuidad y por la sucesión. Por la continuidad y por la transnacionalidad. O sea, es un fenómeno, digamos, absolutamente nuevo. Así como se globaliza el comercio, se globalizó la corrupción también, generando, como lo dice el famoso documental que salió sobre esto, todo un mecanismo complejísimo, con funcionarios mayores, menores, etc. El problema
no es eso, porque digamos la maldad y las ganas de hacer mal siempre van a existir. La naturaleza de las personas es la misma, desde Aristóteles. El problema es, regresando al caso peruano, es cómo hemos manejado eso. Digamos, en otros países se manejó esto en cuerdas separadas en relación a la continuidad de las obras. Acá se paralizó todo, se paralizó el país de la misma manera que las denuncias contra funcionarios públicos y los amplios parámetros que existen en el Perú de lo que significa corrupción hacen que la gestión pública sea un campo minado. Normalmente en los países que funcionan, los parámetros de lo que significa corrupción son muy estrechos, como otra vez el caso chileno. Claro, que tiene parientes en el Estado. Como para darte un ejemplo, acá es un campo minado incluso en las cosas pequeñas, cómo se administran los viáticos. Fíjate que no se ha hecho ningún... O sea, tú tienes casos, el otro día conversábamos con unos amigos, muchos de ellos funcionarios públicos, como en mi caso, que debería hacerse un libro que se llame Lo que los funcionarios callan. Tú tienes casos de funcionarios públicos acusados y, digamos, encausados por 250 soles que se les olvidó, hicieron mal las cuentas de viáticos, que se puede solucionar perfectamente devolviendo ese dinero cuando se detecta, que han ido hasta la Corte Suprema. ¿Qué cosa significa eso incluso desde la efectividad del Estado para perseguir eso? No hay sistemas prácticos de solución de las cosas, ni sistemas prácticos para compras menores. Hemos visto esta semana el caso de una denuncia hecha contra oficiales de la Fuerza Aérea y del Ministerio de Defensa por la compra de los aviones surcoreanos de entrenamiento, ¿no? Han tomado 10 años para declarar que no procede la investigación, que no hay fundamento. Y sin embargo, esos funcionarios y esos oficiales han tenido... Y me parece que en el caso de Pedro Cateriano, que fue ministro de Defensa, tuvo como 47 carpetas fiscales, todas desestimadas. Todas desestimadas. Y algunos de los que denunciaron están a punto de ir a la cárcel, como sabemos. Exactamente. Entonces tú tienes, que es un caso emblemático, abierta 4 veces. Entonces, eso significa un mal uso de los recursos del Estado. Tiene que haber una cosa juzgada, tiene que haber una participación activa en la Contraloría para determinar antes y dar su visto bueno de ciertas cosas. Acá las cosas ni acaban nunca ni terminan nunca. Y eso es nefasto porque el resultado de eso es la paralización, Fernando. O sea, nosotros vivimos hoy día en un país paralizado donde no se toman decisiones porque la gestión pública es un campo minado. Y mientras no hay una reflexión, digamos, porque mira, es muy fácil decir, el Perú tiene problemas milenarios, la corrupción del Perú es milenaria, siempre hemos sido así, lo cual no es verdad. Yo he sido funcionario público, tú has conocido muchos funcionarios públicos. En la mayoría de casos es gente que se rompe los lomos por querer trabajar. Entonces hay como una caricaturización, digamos, que ha terminado siendo útil para perpetuar este sistema. El caso y en donde se privilegia al que no toma decisiones. Sí. Ningún presidente regional ni ningún ministro que compró nada tiene acusaciones fiscales. Entonces se privilegian los que tomaron decisiones, como es el caso de Pedro Cateriano. El tema de gobernadores regionales. Ese es un problema también a lo largo de nuestra historia, la relación entre Lima y la región. Es el primer Congreso Constituyente del año 23. Sí. Lima era pequeña, tenía una pequeña representación. Por supuesto. Habían varias regiones de la sierra que tenían muchos más representantes que Lima. Hemos, a lo largo de nuestros 2 siglos, tratado de definir el vínculo entre la capital y las regiones sin mucho éxito. Y parte de la parálisis que tú llamas tiene que ver con la mala relación entre el MEF y los gobernadores regionales. Sí, una parte de la historia es esa. Yo creo que Castilla, digamos, llega a consolidar esta relación, hacer fluida la relación de Lima con las provincias a través de esta política de nombrar prefectos, y eso más o menos camina. Y de hecho, los resultados, digamos, del gobierno de Castilla son un reflejo de esa buena política. Castilla, pero también Castillo nombró prefectos con otros. Sí, claro. Y vimos que funcionó para él. Exacto. Es parte, parece, de los activistas de estas manifestaciones, esos prefectos que han sido instituidos, ¿ah?
Pero yo creo que sí, efectivamente, como te digo, yo estoy aquí, digamos, conversando sobre una hipótesis de trabajo y el comienzo de una investigación que estoy haciendo, pero digamos, hoy día, dentro del mandato de un presidente regional, no está, yo creo que para sus electores y para él, ser eficiente en el gasto. No, o sea, eso, ¿por qué no? Por ejemplo, César Acuña, gobernador no regional es parte de La de Libertad, su, está no es totalmente parte, lanzado a destrabar Chaimbo Chic. es decir, no es algo que es, o sea, no es que no lo sea dentro del papel, ni en su ROF y su MOF y la descripción del gobierno regional que hay en las normas, sino que en la práctica eso no es un tema prioritario, se han dedicado a hacer política. Entonces, mientras eso persista y mientras no exista algún tipo de sanción inversa, deberían sancionarte por no ejecutar tu presupuesto. O sea, tienes casos, Puno ha devuelto $300 millones, $300 millones. Eso es criminal. Claro, eso es que no hay agua, eso es que no hay carreteras. Así es, que no hay la necesidad. No hay un hospital bueno en el Cusco. Entonces, es muy fácil decir que solamente el problema es la corrupción. No, el problema es qué tanto el sistema político está dispuesto a soltar, a dejar esa arma que le ha sido utilísima estos últimos 20 años para atizar una guerra de todos contra todos, eliminar rivales políticos. Mauricio Novoa, muchas gracias por sus ideas un poco disruptivas. No se ha alineado usted con el coro de los que buscan la corrupción como explicación de todo. Ha dado otras explicaciones y nos ha anunciado una investigación sobre la base de esa hipótesis. Muchas gracias por tu presencia.